Buenas tardes, pueblo de Dios. Buenas tardes, iglesia. Los bendigo en esta tarde con la paz de nuestro Señor Jesucristo, declarando así un día poderoso, glorioso, sabiendo que nuestro Señor siempre nos acompaña, nos sostiene. Por eso en esta tarde doy gracias a Dios por poder estar nuevamente junto a ustedes. En esta tarde vamos a hablar de los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas y de la restitución de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Por eso le puse propósito y restitución. Estamos hablando de un propósito porque todos en esta vida tenemos un propósito por el cual hemos nacido, por el cual estamos hoy en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un legado que Dios nos ha entregado, nos ha confiado. Tenemos ministerios el cual Dios nos ha entregado, los cuales algunos los llevamos adelante y otros hemos comenzado, otros lo han dejado, y así cada cual sabe lo que hace con las cosas de Dios, con los propósitos de nuestro Padre Celestial. Por eso, en esta tarde voy a leer en Proverbios 19. Ya le di gracias a Dios, así que vamos a leer en Proverbios 19, versículo 21, que dice lo siguiente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nosotros, por ejemplo, la Reina Valera dice, el hombre propone y Dios dispone. Pero me gusta, yo leo siempre en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta. Y porque fíjense en que dice, gloria a Dios, podemos hacer todos los planes que nosotros querramos, pero el propósito, o sea, lo que Dios ha declarado ya de ti y de mí, eso nada ni nadie lo va a poder cambiar, porque eso ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso me encanta esta versión. Podemos hacer los planes que nosotros querramos, pero el propósito de Dios prevalecerá. Y es maravilloso porque lo que Dios ha dicho de ti, de mí, de cada uno de sus hijos, Él lo ha cumplido, de la forma que sea, pero lo ha cumplido. Porque Él dice que nos llevará, Él hará con nosotros lo que Él ha dicho que va a hacer. Lo que Él estableció en la eternidad se va a cumplir, querramos o no querramos. Como dice, es mejor que vayamos enterito en obediencia a Dios antes que Dios nos traiga con una pierna, un ojo, una mano menos, pero nos va a traer. Por eso es necesario que entendamos en nuestras vidas como hijos del Dios Altísimo, entendamos el propósito. He hablado siempre y lo seguiré hablando y diré, es hermoso saber, conocer historia, es escuchar muchas cosas, muchas prédicas, escuchar a otros que en definitiva pueden saber más o menos que nosotros, pero es bueno oír a los demás. Pero cada hijo de Dios tiene establecido lo que Dios le ha dado a él. O sea, yo no puedo cambiar mi forma de predicar porque otro predica con palabras persuasivas, con palabras delicadas, se presentan bien elegantes. O sea, yo no puedo cambiar mi forma de ser porque otros lo hacen, sino que yo soy como Dios me hizo y como yo quiero ser, porque Dios me dio libertad. Por eso yo no puedo predicar, tomar de las otras prédicas, tomar para poder hacer una prédica mía. Yo tengo que predicar la verdad de lo que Dios ha hecho con mi vida. Las vivencias, los encuentros especiales que yo tengo con Dios, para eso Dios me ha puesto. Para que el mundo vea
que Dios sí es verdadero, porque si me conocieran a mí, de hace años atrás, sin Cristo, hoy verían lo que ven. Entonces, yo sé de dónde me sacó Dios y cada uno sabe de dónde nos rescató Dios. Alexander Quintero lo bendigo. Entonces, como cada uno sabemos, cada uno tenemos un propósito que es el cual hablar lo que Dios quiere que hablemos. Por eso hoy estoy hablando de los propósitos. Si nosotros vamos a... Leí Proverbios 19:21, que nosotros podemos hacer todos los planes que queramos, pero el propósito que Dios dijo de usted y de mí se va a mantener firme, prevalecerá por siempre. En Efesios, gloria a Dios, Efesios 1, 11 y 12 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Qué nos dice? Dios nos escogió de antemano, o sea, desde antes de la fundación del mundo, y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo. Entonces Él nos va a ir llevando, hasta que su plan sea establecido en nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Aférrate a esa promesa, aférrate a ese llamado, no bajes los brazos. Aprende a resistir, aprende a amar ese llamado glorioso, ese ministerio que Dios te ha entregado. Ámalo con toda tus fuerzas. Recuerda que cuando Cristo iba a la cruz a pagar por ti y por mí, Él no abandonó su llamado, su propósito. Él no abandonó el plan del Padre. Él se sostuvo hasta el último momento. Hasta que dijo, consumado es. Tú y yo debemos seguir caminando de la misma manera, aferrándonos como viendo al invisible hasta el último momento que podamos decir, Señor, hemos terminado, hemos peleado la buena batalla. Pero mantenernos firmes en la fe, porque la fe es lo que nos establece en el reino de los cielos. Porque escrito está que sin fe tú y yo no podemos hablar de nuestro Padre Celestial. Si queremos hablar, podemos hablar, pero van a ser palabras vacías. Pero cuando el Espíritu Santo está en dominio de todo tu ser, todo lo que salga de tu boca va a ser algo. Va a liberar, va a sanar, va a restaurar. Pero algo tiene que suceder. Porque recuerda que en tu boca y en la mía hay poder, hay autoridad para bendecir y para maldecir. Y cada uno escoge qué es lo que quiere hacer. Entonces, como hijos de Dios hemos escogido bendecir a las demás personas. Hemos escogido hablar la verdad de Cristo. Los propósitos de Dios son inalterables. Los propósitos de Dios en tu vida tú no los puedes alterar porque Dios ya los estableció. Y nosotros podemos querer cambiar de rumbo, pero Dios va a dar la vuelta, nos va a llevar y nos va a volver a la verdad de Él, a su plan. Entonces, yo voy a leer, como les dije hace un ratito, en Efesios. Estaba leyendo en Efesios. Que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. En el versículo 12 dice, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, hoy nosotros estamos injertados en ese árbol de los judíos. Nosotros somos injertados. Pero también, fíjate, dice, nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria, alabanza y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuál era el propósito? Que todos los judíos en ese tiempo, hoy nosotros los gentiles hemos tenido el privilegio de poder también estar
injertados ahí. Entonces, el único propósito de Dios es que tú y yo le demos gloria, alabanza, que aprendamos a conocerlo a Él, porque si nosotros no conocemos a Dios no podemos conocer los propósitos. Podemos hablar de muchas cosas, pero podemos hablar, pero no las vivimos, no están establecidas en nuestro corazón. Pastora Ana, te bendigo, gracias, te bendigo. El plan de Dios tiene que estar establecido en nuestro corazón. El plan de Dios tiene que vivir en nuestro corazón y saber lo que Dios nos ha dicho, lo cual nos mantiene con vida todos los días porque tenemos algo que hacer. Tenemos ese propósito que es llevar la verdad. Es ese propósito que Dios ha establecido en nuestra vida para que cada vez que abramos nuestra boca sea para bendición. Hay palabras que muchos, ay, qué dura, pero es la verdad de Dios. Está escrito, no es como martillo mi palabra. Entonces, ¿no es fuego que quema? Claro que sí. Entonces, sí, esta palabra que estamos hablando, digo porque yo siempre pongo, los esperamos, el Espíritu Santo y yo. Esta palabra que estamos soltando, si es fuego en tu corazón, dale gloria. Si martilla, dale gloria, porque habrá algo que corregir, habrá algo que quitar. Habrá alguna cosa que debemos entender. Entonces, el propósito de Dios, que todos los llamados, todos los escogidos, todos los elegidos, el propósito que Dios ha puesto en nosotros es que reconozcamos su soberanía, que podamos conocerlo a Él, que podamos tener una charla íntima entre Él, preguntas y respuestas, o que tú estés parado y le digas, Padre, pero dime tú qué hago, Espíritu Santo, a ver, y que venga y te abrace, venga ese fuego poderoso sobre tu vida y te guíe, y te lleve a donde Él quiere. Esas son las cosas maravillosas que Dios quiere que cada uno de sus hijos conozcamos. Porque no es para algunos, es para todo el que quiere. Es para todo el que le cree a Dios. No que cree, sino que le cree a Dios. Todo aquel que tiene fe, no solamente que tiene, sino que practica la fe. La fe sin obra es muerta, por eso yo hago obras, yo voy, hago esto, hago aquello. No, si Dios no te mandó, no hagas nada. Pregúntale a Dios si quiere. Entonces, si Dios te dice sí, bueno, anda confiado porque cosas grandes va a hacer Dios. Pero si las obras las hago yo porque a mí me parece que están bien, tengamos cuidado. Si yo voy a viajar a algún lado porque a mí me parece, porque yo quiero, tengamos cuidado. Si yo voy a ir a predicar a algún lado, tengo que estar segura que Dios me manda para que Dios haga lo que Él quiera hacer con los que le están esperando en ese momento. Yo puedo ir si quiero. Pero por eso es necesario el discernimiento espiritual. Por eso es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es necesario la intimidad. Orar es hermoso, pero tiene que haber un tiempo para orar. Tiene que haber un tiempo de intimidad. Tiene que haber un tiempo de silencio delante del Señor para poder oír lo que se me dirá. Hay tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Aleluya. Por eso, si miramos en Mateo 4, del 18 al 22, vemos cuando Jesús fue llamando a sus discípulos. Por ejemplo, gloria a Dios, aleluya. Si nos ponemos a observar en Mateo, gloria a Dios, aleluya, ya había decidido ser un recaudador de impuestos. Yo me conformo con esto. Yo me había conformado con querer ser maestra y no pude, porque no pude terminar de estudiar. Entonces, ¿cuál es el tema? Él se había conformado con que él ya iba a ser un recaudador de impuestos, pero pasó algo glorioso
por su lado algo que le llamó la atención y era el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, sígueme. Le bastó un encuentro, una sola vez encontrarse, haber visto a Cristo, a Mateo, para seguirlo y no volverse atrás nunca más. Contigo y conmigo tiene que suceder eso. Nos tiene que bastar un encuentro glorioso con Dios, tener ese encuentro con Él para nunca más. Porque a veces estamos, porque bueno, soy la pastora, estoy porque soy el profeta, estoy porque, bueno, tengo que ir a la reunión, yo sé que tengo que cumplir con Dios, pero no, mi amor, tenés que vivir la realidad en tu vida, los encuentros maravillosos con tu Señor, con tu Salvador. Si nosotros no conocemos al Maestro que ha dejado el Padre aquí en la tierra junto a nosotros, no vamos a conocer nunca a Jesús, porque Él no nos va a presentar a su Hijo. Y por ende dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y nadie conocerá al Padre si Él no lo presenta, si Él no, o sea, todo es relacionado, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, pero todo es un plan de Dios. Si yo tengo intimidad con el Espíritu Santo, gloria a Dios, Él me va a presentar a su Hijo, y a su vez, su Hijo, no todos, porque no todos, dice que Él le presentará a su Padre a quien Él quiera. O sea, no todos vamos a tener el privilegio ese, porque está escrito en la Biblia. Entonces, Él va a hacer lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él ha dicho de nosotros. Bendiciones, Cecilia Castro, bendiciones. Entonces, uno tiene que anhelar las vivencias con el Espíritu Santo. Uno tiene que anhelar encontrarse con Él. Uno tiene que rendirse para poder vivir el verdadero evangelio como lo vivían los apóstoles, los primeros apóstoles, muchos siervos de Dios que han vivido experiencias maravillosas con el Padre y son seres humanos como tú y yo. Vuelvo y te recalco, no es para alguno, es para el que cree. Le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Entonces no es yo creo en Dios, es yo le creo a Dios. Le creo a Dios, yo confío en Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón. Entonces, si vemos a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, ellos habían planeado ser pescadores. Ellos ya tenían sus planes, pero apareció el dador de la vida, apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los miró y les dijo, sígueme. Y ellos automáticamente dejaron todo y siguieron a su Señor. La pregunta que te hago en este momento es, ¿tú sigues a tu Señor en obediencia y sujeción? ¿Tú eres obediente? ¿Tú dices, sí, Señor? ¿O espera un ratito más que ya voy? Un ratito más y ya me levanto. Un segundo más, Señor, por favor, tengo sueño, no me quiero levantar. Ellos, los primeros que se encontraron con el Señor Jesucristo, los primeros discípulos, dijeron, heme aquí, Señor, y salieron. Entonces, gloria a Dios. Entonces, si nosotros observamos esa relación que los primeros discípulos tuvieron con el Señor, tendríamos que anhelar cada uno de nosotros ese encuentro personal con el Señor, ese encuentro glorioso. Yo a veces pienso y digo, wow, Señor, cuántas maravillas, cuántas cosas preciosas pudieron vivir los apóstoles y muchos siervos. Yo anhelo con todo mi ser que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Yo sé lo que Dios a mí me ha dicho. Entonces ese es mi propósito, cumplir con el plan de Dios en mi vida. Por eso, gloria a Dios, aleluya, solamente debemos anhelar con nuestro corazón ese propósito. Que Dios nos revele cuál es el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros.
Aleluya. Nuestros planes es la intención de... nuestros planes es la intención que hay en nuestro corazón de lo que nosotros queremos hacer. Por eso dije que hay que tener el discernimiento espiritual para saber si son nuestros planes o son los planes de Dios. ¿Son los propósitos nuestros o los propósitos de Dios? Porque si son propósitos nuestros, vayamos donde vayamos, con el esfuerzo nuestro, todo va a ser un caos, van a suceder circunstancias que no nos van a gustar, van a suceder cosas raras que nos van a doler y vamos a volver como fuimos. Entonces, si es el propósito de Dios, vas a venir de victoria en victoria. Vas a venir gozosa, vas a ver la mano de Dios moverse con poder y gloria, haciendo señales, milagros y prodigios, porque Él está ahí. El Señor de la obra está en ese lugar porque está contigo, porque camina contigo, porque Él te llevó y Él no va a permitir que tú seas avergonzada. Avergonzado. Él no lo va a permitir, porque Él cuida de nosotros. Aleluya. Pero el efecto del propósito de Dios en nosotros va creciendo más y más día a día en nuestro corazón, porque es como una carga que uno tiene. Es como que, a mí Dios me dijo que yo tengo que ir a aquel lugar y estoy esperando el momento justo, estoy esperando a ver qué se me dirá, a ver qué quiere Dios que haga. Ese es un anhelo continuo en nuestro corazón hasta que el propósito es hecho. Hasta que Dios cumple con lo que Él nos ha dicho. Gloria a Dios. Y hay algo que a veces nos lleva a Dios, pero las cosas no salen tan bien como nosotros creíamos. Suceden cosas, pero no como queríamos. Y pensamos que hemos fracasado. Y si pensamos que hemos fracasado, no importa. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios prevalece para siempre. El propósito de Dios prevalece para siempre. Eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos. El propósito fundamental del Evangelio, ¿cuál es? Que predique a las naciones, que vaya a rescatar las almas perdidas. Pero ¿cuál es el fundamento? Pablo, Juan, Pedro, todos predicaban, pero había un propósito glorioso: la conversión de las almas, porque en ello estaba el Señor de la obra. Los evangelistas tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que el Señor los use, para que las almas vengan. Pero vemos hoy miles de evangelistas que lamentablemente predican vacíos. Nos salen yo he visto el otro día aquí nomás en un campito que hay aquí cerca de mi casa, hicieron una campaña supuestamente evangélica. ¿Y saben quién estaban? 10 personas de la iglesia y nadie más. O sea, ¿cuál es el propósito? Andrés Santos Rodríguez, te bendigo. Sigrid Cordero, te bendigo. ¿Cuál es el propósito? Si yo digo que voy a hacer una campaña, que Dios me está mandando a hacer una campaña, primero tengo que llenarme de Dios yo, para que cada palabra que salga, el que oiga diga, wow, ¿qué está pasando allá? Voy a ir a ver. Porque el Espíritu da testimonio, su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Entonces, sentimos la voz de nuestro Señor, porque el Espíritu no se olvida de la voz de Dios. Lo que se olvidó fue nuestra alma. La que no lo reconoce, la voz de Dios es nuestra alma. Entonces, cuando el Espíritu siente la voz de Dios, dice, wow, voy a ir a ver de qué se trata. Y ahí es donde Dios nos habla. Ahí es donde Dios hace la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Entonces, esas son las cosas que a veces nos quedan en el tintero, por decir, porque decimos, y si yo digo esto se van a ofender. No.
La verdad de Dios es verdad de Dios. Punto. Juan, Pedro, Esteban, lleno del Espíritu Santo, nadie le podía retrucar una sola palabra porque lo que él decía era verdad. Juan, Pablo, donde iban ellos, imponían las manos y eran bautizados con el Espíritu Santo. Ahora hace años que en las congregaciones no hay bautismo del Espíritu Santo, por eso las almas entran y se van, porque no han sido establecidos en el Espíritu. Porque hace años, 20, 30 años que prácticamente en las congregaciones no hay bautismo, no está el Señor de la obra. Hablamos lo que nosotros queremos hablar y los que nos convienen para atraer gente por esto, por los planes que sean. Pero no, el propósito del Evangelio es otro. El propósito del Evangelio es hablar de la redención a través de Jesucristo. El propósito del verdadero Evangelio es que nosotros confesemos. ¿Cuál es el propósito de venir a una congregación? Presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tercero, equipar a los creyentes para que busquen conocer a Dios. Vienen 50 personas nuevas a una congregación y irán 20 reuniones si se fueron porque, no sé, me gusta la música, me gusta cómo hablan, pero no me pasa nada. El boom de este tiempo, las danzoras dijeran, tenemos que hacer un teatro, tenemos que hacer algo para entretener a la gente. No, Señor, debemos llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu de cada una de esas almas que entraron sean tocadas por el Espíritu Santo de Dios y busquen lo que tú tienes. Quieren, anhelen con todo su corazón lo que tú tienes. O nunca te preguntan, ¿qué es lo que hay en ti? Por eso debemos prestar atención cuál es el propósito de Dios. El verdadero propósito del Evangelio es este. Luego dice, en el cuarto, llevar a los incrédulos a la fe en Jesucristo. Los incrédulos, nosotros hablamos de los incrédulos aquellos, de los católicos, de la sed, pero hay más incrédulos aquí adentro, en la iglesia de nuestro Señor, que allí afuera. Porque supuestamente tú y yo conocemos la verdad, hablamos la verdad, pero somos más incrédulos que los que están allí afuera. Porque hablamos de fe, la cual no tenemos, hablamos de nuestro Salvador, en el cual no confiamos, o confiamos a medias, según si me conviene, creo, y si no me conviene. ¿Será de Dios o no será de Dios lo que la profeta está hablando en este momento? ¿Será? Ah, no. Pasémoslo por de largo esta vez. Salgamos, me voy a desconectar porque no es lo que yo esperaba. Gloria a Dios, aleluya. Daniel Salazar, te bendigo. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora, si hablamos de fe, ¿le creemos a Dios? Muchos dicen, no, yo vivo por fe, pero viven trabajando 20 horas por día. Yo te puedo decir que vivo por fe. Dios nos mantiene. Dice, está escrito en la Biblia que al que Dios llamó, Dios lo sostiene. Y no permite que nos falte ninguna cosa. Entonces, yo tengo una pensión mínima que son 300.000 pesos por mes. ¿Ustedes se creen que yo puedo pagar la cuota de la casa, puedo pagar la luz, el gas, mantenerme? 300.000 pesos, mi amado. Tengo que pagar remedios.
¿Ustedes se creen que se puede vivir con ese dinero? Pero sin embargo Dios nos mantiene. Dios siempre tiene un ángel preparado para cada situación que nos toca vivir. Dios siempre tiene a alguien ahí. Siempre Dios nos bendice de una u otra forma. Entonces, mi amado, yo no trabajo, mi esposo tampoco. Cuando uno decide vivir por fe, tiene que creer a rajatabla que Dios lo llamó. Tiene que saber cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. Tiene que estar establecido ese propósito. Y tiene que estar dispuesto tu corazón a restituirle a Dios lo que Él te ha entregado. Él no nos pide nada a cambio, porque su Hijo amado Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Pero nosotros en agradecimiento a Él tenemos que estar dispuestos a rendir algo de nosotros para Él, por amor a Él. Él entregó a su Hijo y tú que le entregas al Padre. Quieres las bendiciones, quieres todo. Pero ¿qué haces por amor a Dios? ¿Qué estás dispuesto a dejar por amor a Dios? Entonces, mi amado, por eso es propósito y restitución. Dios, ¿qué te restituyó a ti? Cuando tú te entregaste a Cristo Jesús, Él restituyó en tu vida. Él te devolvió la gracia, la misericordia, el amor, la libertad que un día te había entregado. Entonces, si tú sabes lo que Dios por amor ha hecho por ti, ¿qué darás tú por Él? Para Él. Él por amor nos liberó, nos sacó del pecado, nos devolvió la libertad, sanó nuestra alma, liberó nuestro espíritu de la esclavitud en la cual estábamos, nos rescató, nos levantó, nos lavó, nos puso ropas nuevas, nos puso anillos, nos sentó en los lugares celestiales. Nos hace llamar sacerdotes de Dios, príncipes, pueblo escogido. Él nos devolvió la herencia. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Él nos restituyó. Gloria a Dios. Lo que cuando nos permitió nacer, nos dio. Cuando Él, antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había escogido a cada uno. Había llamado a cada uno para entregarnos una herencia a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. La mitad más uno dice que lo que se había perdido, que venía a buscar las almas perdidas. Yo les puedo decir que Él vino a cumplir el propósito de Dios. Jesús vino a cumplir el propósito de Dios en que la soberanía de Dios volviera sobre nuestras vidas. Porque lo que se perdió en el huerto del Edén fue la soberanía de Dios sobre nuestras almas. Ya no el hombre no pudo hablar más como Adán y Eva. Hablaban con Dios cara a cara. Sentían los pasos de Dios y ellos hablaban. Entonces, eso fue lo que se perdió, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, sobre el hombre, sobre la mujer. Jesucristo el Rey dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El propósito de Dios es que la soberanía de Dios tome dominio y control de tu vida y de la mía. La soberanía de Dios nos vuelva a llevar a ese lugar íntimo con Él.
que podamos hablar cara a cara, que podamos tener una relación. La soberanía de Dios tiene que estar establecida en cada uno de nosotros. Yo le pertenezco a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Vivo en Él, por Él y para Él todos los días de mi vida. Porque ese es el propósito de Dios para con mi vida. Y para que hable la verdad. Este es un tiempo de reconciliación, restauración, restitución. Pero yo esperaba una palabra profética, que tú me digas que me van a usar, de que me va a sanar, de que me... No, yo te estoy diciendo, te estoy hablando lo que Dios quiere. Dios quiere encontrarse contigo como se encuentra conmigo. Dios quiere restaurarte como restaura conmigo. Restaura todos los días mi vida. Dios quiere ayudarte como me ayuda a mí todos los días. Dios quiere establecer el reino de los cielos en tu hogar. Que con solamente tu presencia en tu casa, todas las cosas cambien. Aún los niños te pregunten, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con Dios. Bueno, no se asusten porque entran y te encuentran llorando. Pero estás llorando de gozo porque estás con Él. Estás con tu amado. Estás con el que ama tu alma. Cuando se levanten tus hijos y te encuentren postrada orando, no te pregunten nada porque ellos saben que tienes una relación con Dios. Y ellos saben lo que estás haciendo. No se asustan. En cambio, la mitad más uno te ven llorando y, ¡ay, mamá, qué te pasa, qué pasa! No, los míos ya conocen todas esas cosas. Ellos no preguntan nada, ellos aceptan las cosas porque conocen a Dios también. Saben quién es Dios. Cuando nosotros queremos restauración, restitución, tenemos que anhelar en nuestro corazón devolverle algo a Dios. Dios nos devolvió su soberanía sobre nuestras vidas. Nos da el privilegio de la salvación y la vida eterna. Nos da el privilegio de que Él es quien guíe y guarde nuestros hijos y nuestros nietos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Nos da el privilegio que si yo vivo en Él, por Él y para Él, todas esas cosas sucedan. Mi casa dice, tú encárgate de mi casa que yo me encargo de la tuya. Si Dios se encarga de tu casa, pues entonces Él te suplirá todas las cosas. Y si no, dedícate a hacer lo que el Padre te ha dicho. Comienza a interceder, comienza a orar como tienes que hacerlo, no como tú quieras. No pidas siempre todo para ti. Deja de ser egoísta y comienza a mirar a los que están afuera. Todos tenemos problemas familiares, seculares, problemas, todos los tenemos. Pero el que confía y le cree a Dios sabe que la paz de Dios vive en él todos los días de su vida. Porque Dios lo ha prometido. Yo estaré contigo hasta el último día de tu vida. Entonces, si tú aprendiste a confiar y a creerle a Dios, dobla las rodillas. Dejen de ser evangélicos de rodillas prestadas. Es más fácil decir, oren por mí, oren por mí, oren por mí, y no, yo estoy orando, necesito ayuda espiritual. Apóyeme. No, ore por mí porque me pasa esto, ore por aquí. Yo tengo miles de problemas que a mí me suceden, como a todo ser humano. Yo no soy egoísta. Mis problemas los soluciono yo con Dios. Cuando me veo mal, veo que sola con mi esposo no podemos pedir ayuda a otras personas. Yo sé que en la Biblia dice, oremos los unos por los otros. Oremos es, Padre, yo bendigo la familia de de Cristina, la familia de Daniel, yo bendigo a la pastora Ana, bendigo a la apóstol Mónica, yo las bendigo, yo oro por ellos en la oración. Punto. Declaro palabra de vida sobre ellos. Pero mis problemas son míos y de Dios. ¿Saben por qué la iglesia se encuentra en el estado que está? Que no saben cómo tener fe, es porque justamente por eso. Oren por mí, oren por mí, oren por mí.
Mi respuesta hace mucho tiempo es, ¿y vos qué vas a hacer? No, pero sabe que yo... No, entonces, cuando vos estés orando, me llamás y yo te apoyo en la oración. Tienen que aprender a orar. Tienen que aprender a tener fe. Un hijo de Dios sin fe es imposible que le agrademos. La iglesia no tiene fe. La iglesia cree que cree. Pero si se analiza espiritualmente, no cree porque todo lo hacen ellos. Ah, no, pero ¿y cómo hago? Tengo que pagar mañana. ¿Y cómo hago? No tengo un peso. Hasta el último momento Dios te lleva a mantenerte en fe. Hasta el último momento Dios me tuvo en Colombia. No tenía un peso partido por la mitad para volver. Y sin embargo, el profeta, mi esposo, me decía, confía que antes de tu cumpleaños vamos a estar en Argentina, Norma. Créele a Dios, Norma. Y yo decía, Hugo, hoy es 1 de diciembre y no tengo un peso. Y el día 11 de diciembre estuve aquí en Argentina. Y el pasaje de Colombia a Argentina no cuesta 2 pesos, cuesta $. Y antes de mi cumpleaños estuve aquí y pude festejarlo con mis hijos. Pero no fue por mi fe, fue por la fe de mi esposo. Entonces dije, wow, Señor, perdóname. Entonces comencé a restituirle a Dios lo que Él hizo por mí. En alabanza, en adoración, no cantarle, sino en comenzar a llenar mi corazón, mi espíritu de alabanza para Dios. Yo puedo estar cocinando y estoy alabando a Dios. Yo puedo estar con gente acá, pero mi corazón está alabando a Dios. ¿Y cómo lo hace? Practícalo y vas a ver que no es difícil. Cuando tu espíritu anhela las cosas de Dios, continuamente estás alabando a Dios. Con la mente, dándole gloria. Puedes estar rodeado de gente en una cola larga, pero vos estás, gracias Señor, con tu mente, si no precisas expresarlo, pero Dios conoce tu corazón. La alabanza que fluye de tu corazón es la alabanza que a Dios le agrada. No es la que cantan acá, gloria a Dios, aleluya. Son lindas alabanzas, todo lo que quieras, pero Él lo que quiere es tu alabanza. Es tu adoración desde lo profundo de tu corazón. Es que tu alma entienda que tiene un Señor, un Salvador, y es Jesucristo de Nazaret, por quien hemos heredado. Tenemos una heredad en Cristo Jesús, la herencia, tenemos redención, tenemos fe porque Cristo es el autor y el consumador de la fe, pero es para los que creen, le creen. Todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Hoy es fácil hablar de muchas bendiciones naturales y todas las cosas que ustedes quieran. Pero el verdadero evangelio, el propósito verdadero de Dios es que yo te hable la verdad, es que yo te diga que este es un tiempo del propósito glorioso, de la oportunidad que Dios nos está dando a la iglesia y los que están allí afuera, a que verdaderamente nos volvamos de corazón, que conozcamos arrepentimiento y convicción de pecado, que en nuestro ser haya temor a Dios. Les digo una cosa, ¿por qué no hay temor de Dios? Porque no está el Señor de la obra, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor. ¿Y el temor de Dios quién es? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en autoridad sobre mi vida, yo no puedo tener temor de Dios. Si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, yo no puedo tener temor de Dios. Puedo decir que muchas cosas, pero soy vacía, estoy vacía. No está Él. No está el Señor que perfecciona la obra de cada uno de nosotros todos los días. Jesucristo caminaba y transformaba los lugares por donde Él pasaba. Ahora, donde tú vas,
¿Qué sucede? Por donde tú pasas, ¿qué sucede? Es tiempo de que comencemos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y yo les voy a decir una cosa. ¿Vieron a Job? Gloria a Dios. En Job, el amigo Eliú de Job, en el capítulo 37, 19, voy a buscar Job. Habla el amigo Eliú y le dice a Job, pero fíjate que Dios le explica todas las cosas. Yo no me voy a poner a leer todo porque es muy largo y no tengo tiempo, pero sí les voy a hablar versículos claves. En Job 37:1 dice lo siguiente, mirá. Eliú le dice, cuando pienso, o sea, él le explicó todas las cosas, lo grande, lo poderoso que era Dios. Cuando pienso en esto, le decía Eliú a Job, mi corazón late con fuerza y tiembla dentro de mi pecho. Él conocía la voz. Cuando él, en cambio, Job no se había encontrado con Dios. Dios estaba como nosotros, la mitad más uno. No nos hemos encontrado con Dios. Creemos que, pero no sabemos nada. Entonces el amigo Eliú le decía, yo cuando escucho los truenos, cuando escucho su voz resonar en los cielos, ¡boom! Es una voz que me traspasa, que me llena, que... ¿A ustedes no les pasa cuando escuchan los truenos, los rayos? ¡Wow! Yo cuando lo escucho digo, ese es mi padre. Tenemos un amigo que siempre él decía, ese es mi padre. Porque imagínense cómo resuena un rayo, un trueno. Imagínense la voz de Dios como trompeta, hablándonos. Yo les puedo asegurar que cuando Dios te habla, te retumba hasta los tuétanos, porque así lo viví yo. Cuando Dios me dijo, Norma, fue algo que me traspasó, que me hizo temblar, que me hizo caer de rodillas. Y eso es lo que Eliú le decía a Job. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Busquen un encuentro personal. Tengan tiempo. Amen la gloria. Amen la gracia. Amen la misericordia. Amen la justicia de Dios. Aprendan a amar al Dios Altísimo a través del Espíritu Santo. En el 37:19 dice lo siguiente. Entonces, le dice Job a Eliú, le dice, entonces enséñame ¿qué decirle a Dios? Ya que todo lo que he dicho no sirve de nada, somos nosotros. Dice, somos demasiados ignorantes para presentar nuestros propios argumentos delante de Dios. Entonces, si vos me estás hablando de esto que yo no conozco y yo te digo lo que creo que conozco, entonces soy una ignorante y somos ignorantes en esta tierra. Aleluya, la ignorancia nos mata. Por eso Dios escribió que mi pueblo cayó por falta de conocimiento, por falta de intimidad, por falta de relación, porque nunca me conocieron. Gloria a Dios, aleluya, santo es tu nombre. Entonces, gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. En el capítulo 38, gloria a Dios, versículo 1, santo es tu nombre. En el capítulo 38 de Job, versículo 1, el Señor desafía a Job. Entonces, el Señor le respondió a Job, cuando él le dijo, entonces, decime, ¿de qué forma tengo que presentar mis argumentos? Si esto que te dije no sirven de nada, Dios lo desafió y le dijo esto. Gloria a Dios. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Ahora, analice usted esto en su vida. Yo en la mía ya la he analizado y no tengo nada que decirle a Dios. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Yo, Señor. Porque soy ignorante, una ignorante más en esta tierra. Porque yo dudo. Cuando tú dices, ¿y será de Dios? Listo, ignorante.
no sabemos conocer, no conocemos la voz de Dios. En el tercer versículo dice, prepárate, muestra tu historia porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Entonces, comenzó otra vez Dios a preguntarle, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al agua detente y se detuvo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a la luz, sea la luz y la luz fue? Entonces, Dios les puso todo eso a Job. Y Job, en el 40, gloria a Dios, santo es tu nombre, en el versículo 40, en el capítulo 40 de Job, perdón, gloria a Dios, aleluya. Le dice, entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres seguir discutiendo conmigo? Porque Dios le expuso todo y él no le pudo responder nada porque él no estaba ahí cuando Dios creó el mundo entero. Él no sabía cuál era la autoridad de Dios. Él no lo conocía. Sabía que había un Dios. Como muchos de nosotros sabemos que hay un Dios, pero no lo conocemos. Entonces le dice, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso, Norman? No, Señor. Tú criticas a Dios, pero ¿tienes la respuesta de todo lo que yo te he preguntado? ¿Tú te enojas conmigo? Pero yo te hice unas preguntas específicas y no me las supiste responder. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué te llamé, hija mía? Yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Yo te llamé a las 3 de la mañana y no te levantaste. Yo te dije que no fueras por ahí, pero fuiste. Ahora, ¿pretendes que yo te bendiga? ¿Pretendes? Ah, pero Dios no es ese Dios. Entonces no lo conocemos. Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 42, aleluya, que ese es el capítulo que ha enamorado a la iglesia de Jesucristo. Dios me va a restituir todo porque yo sufro, porque yo trabajo. Dios me va a dar un auto, Dios me va a dar la casa. Dios primero quiere tu alabanza y adoración. Dios primero quiere que tu espíritu sea contrito y humillado delante de su presencia. Dios quiere que su corazón, que tu alma se postren en adoración cada mañana, cada madrugada, a cada instante. Que Dios te llame. Eso Dios quiere la restitución tuya. Él no te pide nada, pero sea agradecido con aquel que te ha regalado vida y salvación eterna. A Job le restituyó todo. Gloria a Dios. En el versículo 42 del 1 al 6, entonces Job le responde a Dios, porque Dios le dijo, ¿todavía quieres seguir discutiendo conmigo? Entonces Job le responde al Señor y le dice, estoy hablando en el capítulo 42, versículo 2, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Estoy entendiendo, Padre. Estoy aprendiendo a conocerte porque tú me demostraste ya todo. Me quitaste todo, me diste todo, me quitaste todo. Cuando tú no aprendes a dar alabanza, todo lo que Dios te da te lo puede quitar en un solo soplo como lo hizo con Job. A cualquiera, a mí, a vos, a quien sea. Porque a Dios, ¿quién le va a decir por qué haces esto, por qué haces aquello? Nadie. Entonces dice que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia, Padre? Tú me preguntaste. Soy yo, dijo Job. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Quieres seguir porfiando con Dios? ¿Quieres conocerlo verdaderamente? Pues entonces aprende a reconocer la soberanía de Dios. Sé que tú todo lo puedes. Que si tú quieres, hace así conmigo y me quitaste la vida. Así como me levantaste de entre los muertos cuando padecía cáncer, puedes hacer así, matarme, Señor. Eso lo entiendo, eso lo conozco.
Eso pasó conmigo. Yo 7 años con cáncer y él hizo así y me levantó. Un día me dijo, Norma, yo no quería ser su profeta, me resistía y me dijo, Norma, por mi propia boca, si no te arrepientes hoy, eres mujer muerta. Y automáticamente dijo, si él me levantó así de entre los muertos, hace así y me quitó la vida. Entonces le dije, esa soy yo, la que dudaba de tu sabiduría, Señor. Entonces dijo Job, soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía absolutamente nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, te empiezas a dar cuenta lo ignorante que somos, que creíamos saber tantas cosas que no sabíamos nada. Somos igual que Job. Hasta que nos sucede este encuentro especial, dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti que tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, dijo Job. Cuando tú me dijiste a mí, te voy a preguntar, a ver, ¿dónde estabas tú? Nosotros a Dios le decimos, ¿y dónde estás tú, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Justamente por eso, por la desobediencia. Justamente por eso, porque no conocemos sus propósitos. Justamente por eso, porque cuando Él nos bendice, nosotros no le restituimos en adoración, en alabanza, la gracia y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Lo mismo hizo Job. Dice, entonces, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios, ahora te estoy conociendo, estoy entendiendo la grandeza y la soberanía que tú tienes sobre mi vida. Estoy conociendo que tú eres un Dios verdadero, que tú no eres un mito, que tú vives y existes por siempre y para siempre, Padre. Me retracto, gloria a Dios. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres la bendición que Dios le dio? Aleluya. A Job. ¿Quieres esa bendición? Pues entonces aprendamos a adorar al Rey. Aprendamos a adorar al Rey. Aprendamos a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Mis amados hermanos, yo pido a Dios que esta palabra los edifique como me ha edificado a mí. Que hayan tenido la capacidad de haber escrito los versículos o de poder oír de nuevo esta prédica, porque es algo maravilloso que nos sucede a los hijos de Dios cuando nos encontramos plenamente con Él. Yo anhelo con todo mi corazón que a ti te suceda lo mismo. Te bendigo, iglesia. Te bendigo desde Argentina. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios.